días, mi nombre es María Alexandra Chacón Flores y yo les voy a exponer sobre las características de los tipos. Al igual que el cuerpo humano, la letra tiene su propio esqueleto, que es quien le da la forma que nos ayuda a identificarlas y a reconocerlas. Es importante destacar que existen varias fuentes que pueden hacer variar lo que es la tipografía. Por eso, cuando se habla sobre el tipo de tipografía, se tienden a utilizar las fuentes Times New Roman, Sans Serif, Serif y Script. La anatomía de la letra. La letra se compone por una serie de términos con los cuales podemos identificar cada parte de la misma. Cabe destacar que la anatomía de una misma letra puede cambiar, depende de la fuente. Por eso utilizamos como ejemplo la Calibri, la Monterrey y la Times New Roman. Estas tienden a ser la misma letra, que es la letra A, pero se pueden observar que son diferentes. Tienen partes un poco más gruesas, un poco más finas o diferentes partes que vamos a seguir viendo a continuación. El lápice. Tomando como referencia la fuente Times New Roman, el lápice es la unión de dos astas en la parte superior de la letra. Como podemos observar aquí, también estamos utilizando como ejemplo la letra A. El apófice es un pequeño trazo curvo que enlaza el asta vertical con los terminales o remates. Aquí podemos ver que es como una pequeña curva que une a lo que sería, entre comillas, la base de la letra. Después tenemos el asta. Es el rasgo principal de la letra, ya que define su forma esencial. Simplemente, sin esta, la letra no existiría. Como podemos ver, aquí tenemos 4 letras diferentes en donde se especifica cada parte de la letra. Y como podemos ver, el asta es la parte más gruesa, que es como decirlo, que le da la mayor fuerza a nuestra letra. Después tenemos el asta ascendente. El asta ascendente de la letra es la parte que sobresale por encima de la altura de unión. Casi siempre se tiende a tener como un piquito. Después tenemos el asta descendente. El asta descendente es la parte que está por debajo de la línea base de la letra. Se puede ver en una forma de base, es decir, como una tablita, o también se puede ver en forma de gota en letras como la Y. Después tenemos el asta ondulado o espina. Es el rasgo principal de la letra S, que es la curva que le da la forma. Después tenemos el bucle o panza, que es el tramo curvo que encierra a la forma. Más que todo, esto está utilizada en lo que es la letra D, la P, la Q y la B. Después tenemos el perfil, el filete o barra, que es la línea horizontal, vertical, diagonal o curva de las letras. Es decir, puede ser de la letra A, de la letra E, que es una forma curva, o la H, que son las diagonales. Después tenemos el brazo. El brazo es el trazo horizontal o diagonal que surge hasta el asta vertical. Es decir, es el mismo piquito que habíamos visto antes, pero mirando hacia abajo. Más que todo de la letra E, de la T y de la Y. Después tenemos la cola, que es la prolongación inferior de algunos rasgos, como podemos observar aquí, de la Q y de la J. Después tenemos la contraforma o el contrapunzón. Es el espacio interno de la letra total o parcialmente cerrado, como la B, la D, la M, la O y la mayoría de las letras también, como podemos observar en la Q. Esta forma no se encuentra en lo que es en la letra I y la J. Después tenemos la cruz o el travesaño. Es el trazo horizontal que cruza por algún punto hasta la asta principal. Es decir, la T y la F, que es el palito completo que solamente termina de identificar una letra. Después tenemos el cuello, que es el trazo que une la cabeza con la cola de la G, como podemos observar acá. Después tenemos el espolón. Es la extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto. Es decir, es un pequeño tramo que sale de nuestras letras. Vuelvo y digo, esto varía, depende de la fuente que estemos utilizando. Hay que recordar que aquí estamos tomando como ejemplo la tipografía Times New Roman. Después tenemos la gota, lágrima o botón. Finalmente, este es un trazo que termina más que todo como en una gracia o remate, es decir, que es más que todo una forma redondeada para decorar. El hombro arco es el trazo curvo que sale del asta principal de algunas letras. Más que todo, esta se utiliza en lo que son las letras minúsculas, al igual que el lazo, que es el trazo que une la curva con el asta principal, como pasa con la P, la D y la B. Después tenemos el ojal. El ojal es el buque creado en el descendente de la letra G, en lo que es la caja baja, que este tiende a ser un poco más ovalado y no tan circular. Después tenemos la oreja, que es
el pequeño trazo situado en un lado de la cabeza de la letra G. Después tenemos la pata. La pata es el trazo diagonal que sirve de apoyo en algunas letras, también se le puede llamar cola. El serif remate o gracia es el trazo terminal del asta, brazo o cola en la parte inferior de la letra. La uña o gancho es el final de un trazo que no termina en remate, es decir, que no termina en una parte como la gota. Y por último tenemos el vértice, que es el punto exterior de encuentro entre dos trazos entre la parte inferior de la letra, como podemos observar en la letra M, en la B, y como pasa en la B solamente que es en la W, que sería en la parte superior de la letra. Luego tenemos la clasificación de la letra. Tenemos 3 clasificaciones de letra. La primera es la serif. Esta fuente tiene un acabado en casi todas sus letras. Tiene remates muy característicos que vienen desde hace muchos años. Luego tenemos la sans serif, que proviene del francés sans, que significa sin, y el serif, que significa serifa o patines. Las fuentes de sans serif son las que van sin patines o sin pies, es decir, son un poco más sencillas. Aquí, como pueden observar, la sans serif es un poco más limpia, es decir, no tiene tanta clasificación. Como podemos observar, la serif sí tiene lo que es la gota, el remate, orejas, etc. Después tenemos la letra script, que es una fuente manuscrita o cursiva, o más que todo de caligrafía, que viene desde hace muchísimos años y hoy en día se puede clasificar en un brush como una caligrafía casual, formal, semiformal, gráfico y monolíneo. Muchas personas hoy en día, es decir, en la época moderna, tienden a usar también este tipo de letra para los conocidos grafitis. A nivel mundial ha sido un poco complicado que todos los libros de tipografía o diseño coincidan en los distintos nombres que se le otorgan a la letra. Pero estos términos de fuente tienden a ser más comunes en lo que son las tipografías sans serif, serif y script, como les comenté hace rato, ya que estas son letras que vienen desde hace, tipografías que vienen desde hace muchísimos años y se han mantenido durante el tiempo. Gracias.